Pleno, una nueva intervención. 104 legisladores ya serían con la asambleísta Xiomara Alay quienes participen de dicha pleno número 782 del legislativo. Vamos a escuchar la intervención del asambleísta Alay, quien en estos momentos a través de la plataforma del Zoom podemos ver que tiene pequeños inconvenientes en su conexión. La asambleísta Alay es representante por los ecuatorianos en América Latina y el Caribe. Ya lo decíamos, 104 asambleístas con la asambleísta Alay intervendrán en ese pleno. Antes, la asambleísta Joana Ortiz, representante de la provincia de Loja, dijo que nadie puede sentirse victorioso con la situación que vive en este momento el país y con las pérdidas de vidas. También resaltó lo que pasó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y además hizo toda una rememoración de lo que han sido los meses previos hasta llegar a este paro nacional. De la misma manera, ha sostenido la legalidad de lo que es la figura de la muerte cruzada. Vamos con el uso de la palabra del asambleísta Fausto Jarrín. Ahora, en el uso de la palabra, el asambleísta Fausto Jarrín, representante de la provincia de Pichincha. Podemos escuchar también que la asambleísta Alay ha solicitado el uso de la palabra y está mejorando ya su calidad de conexión a internet. Por esto es que no hemos podido escuchar. Sí, pero tenemos en su conexión. Le pido por favor que la podamos revisar. Vamos a continuar con el debate y regresamos con usted. Tiene la palabra el asambleísta. Se ha dado así el paso a la intervención del asambleísta Fausto Jarrín. Como ya lo decíamos, la intervención del asambleísta Jarrín será la número 104 dentro de este pleno de la Asamblea Nacional. Confirmar si el asambleísta está conectado. Señorita Presidenta, ¿cómo está conectado el señor asambleísta Jarrín? Gracias, Presidenta. ¿Sí se me escucha? Escuchamos muy bien. Adelante, asambleísta. Gracias, Presidenta. Buenas noches con todos, compañeros asambleístas. Un saludo para todo el país. Primero que nada, enviarle mi solidaridad, mi consideración al pueblo ecuatoriano, a las víctimas de la violencia, de la estatal, sobre todo, y también, desgraciadamente, de aquella violencia que a veces se hace parte también de este tipo de circunstancias y situaciones como las que está viviendo y atravesando el país en estos días. Algunas puntualizaciones, algunas aclaraciones creo que se hacen necesarias en relación a lo que venimos escuchando, a lo que venimos debatiendo. Para empezar, estamos frente a un mecanismo constitucional que viene siendo materia de discusión del propio presidente de la República desde el día 1 que se posesionó en su cargo. Ya tuvimos los asambleístas y el país entero que escucharle a Guillermo Lasso hablar de la muerte cruzada como el gran mecanismo para doblegar a la asamblea que no le deja tramitar las reformas necesarias para sacar al país de la crisis. ¿Qué reformas necesarias, presidente Lasso? 3 proyectos de reformas o de leyes orgánicas y 3 proyectos económicos urgentes. Eso es todo lo que ha mandado usted a esta asamblea. Teníamos hasta hace poco una presidenta de vergüenza que lo que hacía es permitirle a usted decirnos eso todos los días. Pero ahora se lo estamos diciendo y se lo vamos a seguir diciendo. Trabajen, hagan lo que tienen que hacer. La asamblea ha recibido 6 proyectos en un año de un gobierno que se ha dedicado a robustecer, a engordar las reservas internacionales para poder cumplir con los tenedores de deuda, pero no ha sido capaz de poner paracetamol en los hospitales, no ha sido capaz de poner matrices para las cédulas de los ciudadanos. Los estudiantes no pueden irse a estudiar porque no tienen para sacar cédula, porque no hay implementos, porque está botada toda la estructura estatal, todo el servicio público, encaminado todo a engordar las cuentas en Suiza para que el capital financiero, ese que el presidente Lasso conoce tan bien, siga engordándose los bolsillos a costa de los ecuatorianos. Ya basta de eso. Aquí estamos evaluando esto. Aquí no estamos evaluando si Correa, ni siquiera estamos evaluando si Lenín Moreno.
a quien debieron aplicarle esto en lugar de perseguir asambleístas y nos hubiésemos librado en el 2019 de la debacle en la que dejaron al país. Ya tuvieron esta oportunidad bajo el mando del impresentable de Litardo. Esta vez deberíamos dar la cara por el país y parar la destrucción que estamos viviendo. Somos todos, compañeros asambleístas, los que tenemos esta opción, no solo UNES, no solo la mayoría de Pachacutic, no solo los rebeldes, es la asamblea, compañeros asambleístas, la que tiene por delante esto. Para esto creo que hay que referirse someramente, porque este no es, ni soy yo, juez o fiscal. Yo soy un asambleísta, nuestra labor es política. Y aquí vamos a hablar de cosas que a todos nos resultan absolutamente obvias. La norma constitucional dice grave crisis política, para empezar. El presidente de la República debió asistir a la asamblea a defenderse en el caso Pandora. ¿Asistió? No. Envió una carta firmada por un abogado. El presidente de la República debería estar en este momento escuchándonos para poder defenderse, para poder solicitar evidencia, prueba. ¿Está aquí? No. El presidente se pasó semanas pidiendo diálogo con los manifestantes, con las organizaciones sociales, con la CONAIE. ¿El presidente fue al diálogo? No. Señores asambleístas, país entero, ¿acaso tener un presidente ausente no es grave crisis política? ¿Acaso tener un aprendiz de dictador, lacayo de la señora Romo, decidiendo a quién bombardea y a quién no, no es grave crisis política? Me refiero al ministro Carrillo, mentiroso. ¿Acaso eso no es grave crisis política, asambleístas? No sé qué se necesita entonces para hablar de crisis política. Conmoción interna, el otro requisito del 130. Más de 500 muertos en las cárceles del país en lo que va del año. Hechos de violencia regados por todo el país. Guayas, Esmeraldas, provincias prácticamente tomadas por el crimen organizado, en donde ahí sí no vemos esos grandes esfuerzos policiales como los que vimos para bombardear escuelas, universidades y centros de paz con niños y mujeres embarazadas. Tenemos 6 muertos en lo que van de estos 15, 16 días. ¿Cuánta sangre más necesitamos, asambleístas, para considerar que existe conmoción interna? Ciudades desabastecidas, falta de gas, mercados vacíos. ¿Qué necesitamos para entender que existe conmoción interna? Y ya que por ahí algún trasnochado que vino cargado un papel a hacernos tener vergüenza a los asambleístas y a leernos una supuesta defensa de quien es ausente, hablaba de la ausencia de nexo causal. Asambleístas, país, el nexo causal de por qué esta grave crisis política y esta conmoción interna es la responsabilidad de Guillermo Lasso como cabeza del Ejecutivo es más que obvia, y es esta violencia estructural de la que estamos siendo víctimas como ecuatorianos, la violencia de la mentira, la violencia de la demagogia, la violencia de la indolencia, hospitales sin medicinas, presos masacrándose entre ellos, el registro civil sin material para cédulas, la Cancillería sin material para pasaportes y un presidente ausente, un presidente que viaja a querer traer leche de Uruguay, que quiere firmar TLCs con China, que quiere destruir el país. ¿Qué más nexo causal quieren ustedes para entender que él, como presidente de la República, como cabeza de un grupo de insoportables mediocres en el Ejecutivo, son los responsables de que el país esté como esté? Ya venía siendo responsable de los manejos de Richard Martínez en el Ministerio de Finanzas de Moreno. Ya venía y ya estaba siendo responsable de las genialidades y las jugadas maestras de María Paula Romo para reprimir y perseguir a la gente
mientras repartía hospitales para comprar votos. Y ahora como presidente sigue siendo responsable de la grave crisis y de la conmoción interna. No se necesita mucho. Y ahora, para supuestamente justificarse, manda a pedir el plan de gobierno y el informe a la nación. Vayan a ver el informe a la nación. No ha podido cumplir ni el 20% de lo que tenía que cumplir. O hay que esperarle los 4 años para exigirle las cosas que ofreció. No, compañeros asambleístas. El 130 está para eso. Está para combatir los fraudes a la democracia. Está para combatir los farsantes que llegan al poder con mentiras y que además lo quieren sostener con sangre de los ecuatorianos. Eso es algo que al menos quien les habla, que al menos la bancada de la Revolución Ciudadana, que al menos la gran mayoría de asambleístas decentes que existen y que no le deben nada al gobierno, no estamos dispuestos a esperar, no estamos dispuestos a mantener, no estamos dispuestos a soportar. Que han abierto ahora investigaciones porque se les exige en el pueblo a los asambleístas que cumplan con su obligación democrática de representar a sus bases. Para eso están, para eso fueron electos. No fueron electos para prebendas, no fueron electos para ninguna cosa que no sea cumplir con su pueblo, señores asambleístas, me incluyo. Así que sean consecuentes con esa exigencia que les hace su militancia, sus votantes. Solo les están exigiendo que cumplan lo que ofrecieron, que cumplan sus compromisos. Eso es lo que les estamos pidiendo, eso es lo que les estamos justificando. ¿Qué más necesitan, señores asambleístas? Ecuador, ¿qué más necesita la Asamblea para entender que estamos en una crisis política y en una gravísima conmoción interna? Para mí, para la Revolución Ciudadana, para quienes estamos defendiendo a las grandes mayorías, no se necesita nada más. Nos vamos todos, le devolvemos el poder al pueblo y que el pueblo vuelva a elegir a quien considere. Y ustedes, presidente Lasso, que siguen pensando que todo el mundo está con ustedes, gracias, presidenta. Vaya a las urnas también, candidatícese, probablemente vuelve a ganar, si Sedatos tiene la razón, pero probablemente el pueblo corrige ese error que fue elegirle y le da al Ecuador un nuevo rumbo, que es lo que este país se merece. Muchas gracias, presidenta, muchas gracias, pueblo ecuatoriano. Gracias. Termina su intervención en la Asamblea.